El Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual remite informe anual sobre las donaciones privadas con fines culturales sujetas a franquicias tributarias. Igualmente, de la Municipalidad de María Pinto, la respuesta al oficio que pidió la Comisión sobre las contrataciones informa que hubo 11 contrataciones desde marzo de 2022 al 13 de abril de 2023. Respecto de este tema, queremos informar que la biblioteca, tal como se acordó en la comisión, está haciendo un trabajo de toda la información que se ha llegado a la comisión para tener una cifra completa. Igualmente, la Dirección Nacional del Instituto de Previsión Social remite informe de cobro efectivo correspondiente a bonos IFE COVID año 2023. Y la Subsecretaría de la Niñez, en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público, remite informe de reporte anual sobre la inversión pública en niñez y adolescencia del Gobierno Central. La glosa 06 del programa Presupuesto 02 de la Subsecretaría de la Niñez. Eso es todo, presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. No, en varios. Yo quisiera solicitarle a la comisión si comparte conmigo el siguiente oficio que quiero enviar. Quiero enviar un oficio que vaya a todas las reparticiones públicas, a todas, Ministerio, Fiscalía Nacional, Contraloría, municipalidades, gobiernos regionales, de todos los fondos que tienen asignación directa. Queremos saber cuánto es el monto que tienen y a quién se le ha entregado esos recursos durante los últimos 2 años. Si pudiéramos, ya que estamos viendo el presupuesto, y esto va a ser un tema que se va a abordar en algún momento, más vale tener esta información con anticipación, de saber exactamente, y a todas las reparticiones, sin ninguna, hasta Poder Judicial, si podemos solicitarlo. ¿Ya? ¿Usted iba a decir algo? Presidente, yo comparto su, pero que sea más desglosada para saber quiénes son los socios, qué empresa, cuál es el RUT, cuáles son los nombres de los dueños, cuál es el RUT de los dueños, bien definida a quiénes se les da, por si hay multi-RUT entre medio, ¿cierto? De personas que hayan logrado en distintas partes. Y ojalá que las municipalidades sepan que obviamente después tienen que venir. Nosotros vamos teniendo que tener antes de empezar a discutir el presupuesto 2024. Esa es la idea. Entonces, si tiene alguna duda, señora secretaria, nos conversamos, pero la idea es lo más que no se nos arranque nadie, desde las municipalidades para arriba. Perfecto. Todo lo que es asignación directa de recursos, para evitarnos sorpresa y poder corregir donde haya que corregir. ¿Sí? Sí, presidente, lo que pasa es que hay algunos tratos directos que pasan por la toma de razón de Contraloría y otros que no. Entonces le pregunto si no tendría más sentido, ¿los solicitamos todos o solo los que... No pasan por la corte? No. Porque los que no pasan por Contraloría son los menores a 5.000 UTM, que son más de 300 millones. Que puede ser ambos. Pero ambos. Con la diferenciación. Con la diferenciación. Gracias por la observación, diputada. ¿Sí? Bueno, por su intermedio, presidente, decirle que me sumo claramente a esa información y ojalá no solamente sea la entrega del informe, sino que lo podamos revisar en la Comisión de Hacienda entre nosotros, darnos un espacio, tal vez una sesión para verlo. Creo que es importante dar una señal, porque hoy día la ciudadanía está muy molesta. Nosotros quisiéramos que todos esos recursos que andan dando vuelta por la televisión y por las noticias y las redes sociales hubiesen llegado a la gente que más lo necesita. Entonces, en base a eso, no nos podemos quedar al margen y creo que esta es una buena medida. Gracias, presidente. Sí, yo quiero reiterar que aquí no se salva a nadie, ¿eh? Así que si alguien quiere decirme, mire, yo estoy libre de pecado, no. La gente no va a hacer diferencia entre pecador y no pecador. Estamos todos metidos en el mismo saco y por consiguiente, mientras no demos señales de autoridad, de rigurosidad, de fiscalización, de seriedad, salimos mal todos. Y yo creo que se han cometido errores de ambos lados. Por un lado, cuando hubo la cosa de los municipios, unos callaron y otros criticaron. Ahora que se da el caso de las fundaciones, unos critican y otros... Entonces aquí
creo que la mejor manera de poder salir a flote es con una cosa muy seria y muy responsable nuestra. Sí. Bueno, yo encuentro muy bien, presidente, que usted diga que aquí obviamente puede estar involucrado de ambos sectores o de todos los sectores políticos, pero meternos a todos en el mismo saco creo que que es como mucho. Yo aquí por lo menos respondo por mí y yo nunca he estado metida en ningún tipo de estas cosas. Sí, por supuesto, hay que investigar y que sea el color político que sea, obviamente con todo el rigor de la ley. Pero sí salgo de su saco. Muy bien, Presidente, diputado un Mellado. detalle. Sí, presidente, yo le pediría que también le pidamos al secretario de la Cámara que asigne personas, ¿cierto?, a esta comisión, porque va a llegar un cúmulo de información Sí. que va a tener que compilar, digamos, de acuerdo a Así va a ciertos ser. parámetros que podemos colocarnos de acuerdo Sí, con biblioteca. para poder hacerlo. Gracias. Muy bien, entonces acordamos. ¿Sí? ¿Sí? En su momento lo vemos. Bien, entonces el objeto de la sesión, le damos en primer lugar la bienvenida a Javiera, un gusto tenerla aquí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Usted va a reemplazar al ministro? Entiendo que el ministro viene, pero no sé exactamente a qué hora Bueno, llega. Por mientras, usted es sí. como el ministro. Nunca tanto, dice usted. Bien, el objeto de la sesión es continuar con la tabla que nos hemos propuesto en relación al gobierno regionales y descentralización del financiamiento y otras materias. Y en este caso tenemos invitado al Consejo Fiscal Autónomo y tengo entendido que está su presidente, don Jorge Rodríguez Cabello. ¿Es así? Entonces, don Jorge Rodríguez, bienvenido a la comisión. Le damos la palabra para que usted nos entregue la opinión desde el punto de vista desde el Consejo Fiscal Autónomo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, presidente. Saludo a la distancia a todos los diputadas y diputados de la comisión. Agradecemos nosotros también la invitación para analizar este proyecto que sin duda tiene implicancias relevantes sobre la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Hemos hecho llegar nosotros una presentación breve a la comisión. No sé si todos ya la tienen ahí, pero voy a compartirla yo de todas maneras para proceder. Si me confirman, si me están escuchando y viendo correctamente. No hay ningún inconveniente y estamos viendo las láminas aquí de su exposición. Perfecto. Entonces voy a proceder a hacer la presentación. Como en otras ocasiones que hemos venido a esta comisión y también a la comisión mixta, en primer lugar hago notar que esta es una presentación que representa a todo el Consejo Fiscal Autónomo y que todo su contenido es de consenso de todos los consejeros y consejeras. Vamos a hacer una presentación en que primero vamos a poner en contexto el rol que juega el Consejo Fiscal Autónomo actualmente y lo que la propia ley del Consejo Fiscal Autónomo dice hoy respecto de su labor, porque queremos hacer notar que hoy no tenemos una labor específica respecto de los gobiernos subnacionales, sino que solo del gobierno central, cosa que en este proyecto se dan algunos pasos en esa materia para que se amplíe el rol. En segundo punto, vamos a analizar también brevemente el marco conceptual sobre la sostenibilidad fiscal y la descentralización y por qué es relevante hacer una consideración respecto de la sostenibilidad fiscal de los gobiernos subnacionales y no solo del gobierno central. En tercer lugar, vamos a repasar, todo esto va a ser bastante breve, vamos a repasar la regla fiscal dual que rige la política fiscal en la actualidad y cómo ella pudiera cambiar o quizás debiera cambiar a la luz de la mayor autonomía que van a tener los gobiernos regionales. También vamos a analizar las nuevas funciones que le da el proyecto al CFA, donde tenemos algunas sugerencias que plantear. Vamos a identificar una serie de aspectos específicos que, a juicio del Consejo, son de especial relevancia para la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal en el proyecto y finalmente vamos a concluir. Entonces parto recordando cuál es el rol actual del Consejo Fiscal Autónomo y su ley dice textual que es contribuir al manejo responsable de la política fiscal del gobierno central. Y en ese sentido no aborda su labor actual los gobiernos subnacionales, en el entendido que hoy la legislación considera a los gobiernos regionales dentro del gobierno central, cosa que cambia con el proyecto de ley.
Lo que claramente está fuera y sigue estando fuera del ámbito son los municipios, como que han tenido autonomía ya por bastantes años. Entonces, hoy nosotros solamente velamos por la responsabilidad de la política fiscal del gobierno central. El CFA entonces no tiene un rol sobre los gobiernos subnacionales. Sin embargo, también uno, por la experiencia internacional, puede darse cuenta que cuando hay desequilibrios muy graves en los gobiernos subnacionales, eso de alguna manera rebota e impacta también en la sostenibilidad fiscal agregada. Por lo tanto, si bien no tenemos un rol con los gobiernos subnacionales, de alguna manera, indirectamente, eso pudiera afectar al gobierno central y por lo tanto también pudiéramos tener algo que decir. Pero, insisto, explícitamente no tenemos un rol hoy. Sin duda que mientras mayor sea el peso relativo de los gobiernos subnacionales, mayor puede ser este efecto rebote en la sostenibilidad fiscal agregada. En la medida que los municipios y los gobiernos regionales, una vez que sean autónomos en sus finanzas públicas, tengan un peso pequeño, el riesgo de transmisión hacia el gobierno central es más o menos acotado. Pero también entendemos que el espíritu es que vayan aumentando el peso relativo de los GORES en este proyecto y por lo tanto eso hace ver que quizás en la foto actual no sean un componente muy grande del gasto público o del sector público, pero eso pudiera ir cambiando en el tiempo y por lo tanto hacerse más relevante y hacerse más relevante por lo tanto el monitoreo de los mismos. También queremos enfatizar que como CFA no nos corresponde emitir opiniones sobre la descentralización en sí misma, pero dentro de nuestro rol sí creemos que tenemos que hacer notar el punto de que esta descentralización debe hacerse con responsabilidad fiscal y velando por la sostenibilidad fiscal agregada, que es nuestro mandato. El foco también del CFA es en la sostenibilidad fiscal, vamos a hacer toda nuestra presentación en torno a eso, pero también entendemos que la sostenibilidad fiscal se da en un contexto y en un ámbito sistémico, donde también la sostenibilidad fiscal depende de las normas que existan sobre rendición de cuentas, transparencia, mecanismos de control, consecuencias de eventuales manejos irresponsables o insostenibles. Por lo tanto, hay una serie de reglas que van en esa dirección que nosotros no vamos a abordar ahora en esta presentación, pero que también tienen un efecto finalmente en la sostenibilidad fiscal, por lo tanto, vale la pena también mirar. Paso al punto 2 de un breve marco conceptual sobre la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Por sostenibilidad fiscal se entiende una situación donde la deuda, la razón de deuda a PIB, es estable o disminuye o es lo suficientemente baja de forma tal que se pueda pagar sin necesidad de recurrir a renegociaciones ni incumplimientos. Eso usted lo conoce muy bien respecto del gobierno central, ¿verdad? Que hay un monitoreo de la deuda pública y hay un nivel prudente establecido en 45% del PIB por el Ministerio de Hacienda, el cual no hemos superado y es el que estamos permanentemente monitoreando desde el CFA. Las principales variables que determinan la razón deuda-PIB para el país o por el gobierno central son el crecimiento económico, el balance fiscal anual, las tasas de interés a la cual suscribe la deuda y los llamados otros requerimientos de capital, que son necesidades de financiamiento que no son de gasto propiamente tal, sino que son movimientos bajo la línea, y un ejemplo clásico al respecto es la capitalización de las empresas públicas. Para lograr la sostenibilidad fiscal es clave entonces cómo se comporta el balance primario y también estos otros requerimientos de capital que son, como se conocen habitualmente, movimientos bajo la línea. También, por supuesto, las tasas de interés. Mientras más altas sean las tasas de interés, será más complejo tener una deuda sostenible, y también el crecimiento económico, porque el crecimiento económico va a ayudar a que haya ingresos públicos y, por lo tanto, a poder solventar la deuda que se adquiere. Todo esto hay que ir haciéndose la idea entonces que van a ser conceptos relevantes ya no solo para el gobierno central, sino que también para cada GORE en particular. Para el análisis de las implicancias en la sostenibilidad fiscal del país, entonces, se debe considerar que el proyecto va a permitir a los GORES tener sus propias fuentes de financiamiento, también emitir con ciertas restricciones instrumentos de deuda y administrar activos financieros. Entonces se hace relevante hacer un análisis de cada GORE por separado y también la sumatoria de los mismos respecto de la sostenibilidad fiscal. Y eso va a implicar un cambio importante respecto a cómo hemos venido analizando la sostenibilidad fiscal hasta la fecha, porque solamente lo hemos venido haciendo, no digo solamente como Consejo Fiscal, sino que también como país, en el fondo, solamente hemos venido analizando la sostenibilidad fiscal respecto del gobierno central. Para hacer una ilustración muy simple, nosotros hoy monitoreamos estas 6 dimensiones de la sostenibilidad fiscal
para el gobierno central, la deuda bruta, las tasas de interés, los activos financieros del Tesoro, la rentabilidad de esos activos, el balance primario del gobierno central y los otros requerimientos de capital. Eso, a menor escala, ahora vamos a tener repetido, cuando el proyecto se implemente, ¿verdad?, con las implicancias que tiene, va a estar replicado en 16 GORES, más, por supuesto, el gobierno central. Entonces, quiero mostrar con esto que va a aumentar la cantidad de monitoreos que hay que hacer y la heterogeneidad también. Van a haber algunos GORES que van a tener distintas realidades que otros. Notar entonces que un GORE va a poder endeudarse o va a necesitar endeudarse si es que sus ingresos efectivos resultan ser inferiores que los proyectados y no hace el ajuste del gasto correspondiente. Lo mismo que le podría pasar al gobierno central. Al contrario, si sus ingresos fiscales efectivos resultan ser mayores que los proyectados o si también subejecuta el gasto, podría acumular activos financieros. Y por lo tanto, ambas situaciones deben ser debidamente normadas y monitoreadas. Uno no quisiera, sin duda, que haya un sobreendeudamiento de un GORE, y tampoco uno quisiera que un GORE acumulara activos financieros, pero no tuviera la capacidad para realizar inversiones con esos activos financieros. Uno no quisiera que los invirtieran sin regulación en el mercado de capitales, por ejemplo, y que de repente se encontraran con una situación en que por algún mal manejo financiero esos activos financieros de la región se bajaron sostenidamente o considerablemente su valor. Entonces aquí importan las dos situaciones que pudieran ocurrir. Tanto un GORE que acumula activos necesita un marco para hacerlo de manera correcta, como un GORE que se endeuda también necesita un marco para que eso lo haga de manera sostenible y no se sobreendeude. Posibles efectos de la sostenibilidad fiscal de estas nuevas situaciones que van a ocurrir es que la autonomía financiera y la posibilidad de endeudarse de los GORES pudiera generar un flujo de pasivos contingentes para el gobierno central dado por eventuales rescates. Lo menciono como concepto, y en unas láminas más adelante voy a entrar en más detalle. El proyecto pone resguardos a esto y de hecho prohíbe que haya un rescate del gobierno central hacia un gobierno regional cuando esté sobreendeudado o esté en situación deficitaria crónica. Sin embargo, es una especie de riesgo moral que siempre puede existir en un gobierno regional desde el punto de vista que va a tener cierta expectativa de que en una situación muy crítica igualmente pueda solicitar algún tipo de rescate al gobierno central. Otro posible efecto en la sostenibilidad fiscal es que si el proyecto genera mayor crecimiento económico, o sea, aquí también hay un supuesto subyacente de que un mejor manejo de las atribuciones a una escala más local y más regional pudiera generar más desarrollo de las regiones, algo que es deseable, ¿verdad? Si eso ocurre, efectivamente, y hay un mayor crecimiento económico del país en general, eso podría compensar unas mayores tasas de interés o unos eventuales flujos de pasivos contingentes y por lo tanto no habría conceptualmente un efecto en sostenibilidad fiscal si es que el mayor crecimiento lo compensa. Pero lo contrario pasaría si es que no se produce ese mayor crecimiento y si se gatillan eventuales mayores tasas de interés o eventuales mayores pasivos contingentes. Estos son conceptualmente los efectos que el proyecto pudiera tener en la sostenibilidad fiscal. Y por lo tanto, un elemento clave para que estemos como en el lado positivo de los efectos esperados de sostenibilidad fiscal es contener los balances primarios de los GORES, que eso quiere decir que no ocurran en déficit permanentes y consistentes. Un punto sobre la regla fiscal dual que rige en Chile y que nos ha dado buenos resultados a la fecha. Y por lo tanto es plantearse la pregunta de cómo va a funcionar la regla fiscal dual en este nuevo escenario de GORES que ya no formarían parte del gobierno central. Recordar que desde el 2022, o sea, recientemente, desde la actual administración, en Chile rige una regla fiscal dual. Eso está especificado en el decreto 755 del Ministerio de Hacienda. Y esa regla dual combina el balance estructural, que ustedes ya conocen de más larga data, con la novedad de tener también un nivel prudente de deuda. El balance estructural que nos rige del 2021 básicamente es una medida que ayuda a determinar el gasto compatible y sostenible de cada año presupuestario y de alguna manera eso se ha venido implementando, como digo, desde el año 2001 y ha hecho que ahorremos en los periodos de bonanza y desahorremos en los periodos más adversos de la economía. Y varios estudios demuestran que nos ha dado bastantes buenos resultados en términos de sostenibilidad fiscal. Pero a eso se le agregó desde el año 2022 un techo para la acumulación de deuda pública bruta, un techo que no se debe superar, que el Ministerio de Hacienda ha calculado en un 45% del PIB. Y por lo tanto, a eso le llamamos la regla dual, que ahora hay dos componentes, el balance estructural y el nivel de deuda.
Pero ambas cosas aplican al gobierno central. El gobierno central en Chile abarca en torno al 95% del gobierno general. Como dije antes, los municipios tienen poco peso en el total y los GORES hasta la fecha son parte del gobierno central. Pero eso es lo que va a cambiar con el proyecto de ley. Mientras el gobierno central sea prácticamente similar a la suma que es el gobierno general, uno podría decir que tiene bien monitoreados los riesgos fiscales si es que sigue solamente midiendo el gobierno central. Pero en la medida que los GORES sean autónomos y crezcan, eso puede cambiar. O sea, uno podría pensar en el futuro, si los GORES más los municipios tienen un peso de 20% en el gasto público total, y uno se queda solamente mirando el gobierno central, va a dejar de monitorear un quinto del gasto público y por lo tanto pudiera haber un riesgo ahí que quede fuera del monitoreo y eso es lo que queremos hacer el punto. Entonces, como los gobiernos regionales van a dejar de estar en el gobierno central, la pregunta que nos queremos hacer y llamamos a reflexionar en el fondo, si no será pertinente pasar a tener reglas para el gobierno general, es decir, que incluyan también a los GORES y eventualmente a los municipios y a las empresas públicas. El gobierno general incluye a todos los entes públicos, pero al menos estaríamos haciendo un llamado a seguir considerando a los GORES. Es verdad que el proyecto dice que habrá un régimen de reglas fiscales para los gobiernos regionales, reglas fiscales específicas para ellos, pero el proyecto propiamente tal deja esa regulación al Ministerio de Hacienda, por lo que de momento no podemos dar una opinión sobre el diseño de esas reglas porque no están en el proyecto propiamente tal. Sí es positivo que digan que esas reglas van a existir, pero el detalle quizás debiese quedar de alguna manera, o sea, no el detalle, sino que algunas reglamentaciones generales debiesen quedar en la ley y los detalles solamente quedar para reglamentación del Ministerio de Hacienda, pero dar algunas pistas más sólidas respecto de cómo van a ser esas reglas para los gobiernos regionales. Pero eso es una parte, porque la segunda parte es que también debiésemos hacer un análisis consolidado, como les estaba diciendo, y no solamente reglas aparte para los GORES y apartes para el gobierno central. Por lo tanto, esa es una reflexión que dejamos sobre las reglas fiscales que tan buenos resultados nos han dado hasta la fecha como país para la sostenibilidad fiscal. Es importante que en este nuevo escenario seamos capaces también de tener reglas que pasen ese test que puedan funcionar adecuadamente. Otro aspecto importante que queremos notar del proyecto es que toca nuevas funciones, este nuevo proyecto de ley le da nuevas funciones al CFA. Estas funciones tienen como cierto patrón en la manera en que se redactan en los distintos artículos. Básicamente, el proyecto faculta al Ministerio de Hacienda para solicitar la opinión del Consejo Fiscal en ciertas circunstancias que requieran una mirada preventiva en materia fiscal. Por ejemplo, en aquellas donde los GORES incumplen con las restricciones para el ejercicio de sus facultades financieras o cuando puedan poner en riesgo el manejo responsable de la política fiscal del gobierno central. Y no voy a pasar una por una, pero en particular el proyecto va señalando en distintas instancias donde el Ministerio de Hacienda puede, siempre es facultativo, pedirle asesoría al Consejo Fiscal en ciertas materias. Las tengo detalladas ahí, pero en honor al tiempo voy a avanzar esta parte del detalle, pero lo que quiero hacer notar es que nosotros como Consejo consideramos, por lo que he dicho anteriormente, que es pertinente que el CFA tenga un rol respecto de la sostenibilidad fiscal regional, sobre todo en la medida que los GORES vayan aumentando su peso relativo. Sin embargo, la forma en que el proyecto asigna las tareas al Consejo tiene ciertas limitaciones. De partida, el objeto del Consejo no se cambia. El objeto del Consejo sigue siendo velar por la responsabilidad fiscal del gobierno central, que es como el artículo 2 donde se define la misión del Consejo. Eso no se toca. De alguna manera, después en los hechos se les empieza a dar algunas gestiones respecto de los gobiernos regionales, pero creemos que si se va a tomar esa decisión, tendría que también tocarse el artículo fundamental donde se define el rol del Consejo Fiscal. Eso en primer lugar. Lo segundo es que las tareas que el CFA tiene sobre los GORES son solo eventuales, pues solamente surgirían cuando el Ministerio de Hacienda lo estime pertinente y le haga una consulta al CFA. Entonces esto tiene ciertos problemas que paso a detallar. En primer lugar, no se aborda la posible necesidad de un monitoreo permanente y sistemático de la sostenibilidad fiscal de los GORES.
Eventualmente el Ministerio de Hacienda va a estar haciendo eso y cuando considere relevante le va a pedir un consejo al una asesoría al Consejo Fiscal. Pero tal vez podría pensarse en que el Consejo Fiscal haga este monitoreo de manera más permanente y sea capaz de encender luces amarillas o rojas eventualmente por sí mismo. En segundo lugar, el CFA no podría emitir opinión por sí mismo en las materias de los BORES, porque los nuevos articulados solamente dicen que lo podría emitir cuando el Ministerio de Hacienda se lo aconseje. Bueno, y esto tiene que ver con que efectivamente no se considera que el CFA va a estar monitoreando a los BORES en forma permanente. En tercer lugar, al ser tareas esporádicas, el CFA no generaría capacidades permanentes para la labor de monitorear a los BORES. Porque puede ser que un año le pidan hacer una tarea con los BORES, al otro año no, después le pidan intensamente en un tercer año, y por lo tanto de esta manera no va a tener algo sistemático como tenemos en otras materias, como por ejemplo en el monitoreo de la deuda del gobierno central, donde cada semestre acudimos a la comisión mixta a presentar un análisis de sostenibilidad fiscal del gobierno central. En la medida que nuestros análisis de los GORES sean muy esporádicos, no vamos a realizar o no vamos a generar esa capacidad permanente y esa expertise. Y de hecho, si ustedes ven el informe financiero del proyecto de ley, no se destina ningún recurso para el fortalecimiento del CFA para realizar estas labores respecto de los GORES. O sea, de alguna manera se está pensando que va a ser tan esporádico que no se va a necesitar que haya un fortalecimiento. Adicionalmente, en las materias que el proyecto cambia en el Consejo Fiscal, pensamos que se debe velar por mantener al CFA como una institución que entrega opinión no vinculante. Nuestras tareas son todas no vinculantes respecto del gobierno central. Por lo tanto, también pensamos que debiesen ser de esa forma respecto de los BORES. O sea, nosotros no obligarle en ningún caso a hacer nada a los BORES, sino que siempre dar recomendaciones. En segundo lugar, velar por mantener la autonomía del CFA en el sentido de poder opinar cuando nosotros identifiquemos un riesgo y no solamente esperar a que el Ministerio de Hacienda nos pida que analicemos algo respecto de los GORES. Pero si se da lo anterior, sin duda que también es necesaria mantener la capacidad operativa del CFA, porque si avanzamos a que el CFA tenga un rol de monitoreo de la sostenibilidad fiscal de los 16 GORES, por lo tanto necesitamos tener un fortalecimiento institucional para poder realizar esa tarea de manera permanente y poder hacerla de manera efectiva y tener un refuerzo para eso. Paso al último punto, antes de las conclusiones, que es que identificamos ciertos temas específicos en el proyecto que son relevantes para la sostenibilidad fiscal y la responsabilidad fiscal y que estamos haciendo nosotros aquí un primer análisis. Entendemos que recién está empezando la discusión en particular del proyecto, y por lo tanto voy a dejar un poco los titulares de estos temas, pero que con el correr del tiempo podemos también hacer análisis más detallados. El primero de estos puntos muy relevantes es el endeudamiento de los GORES. El proyecto establece la posibilidad de que los GORES se endeuden, ponen ciertos límites, pero también deja la especificación a cómo hacer la normativa de ese endeudamiento al Ministerio de Hacienda. Pensamos que tal vez debiesen haber algunos lineamientos más definidos en el propio proyecto de ley, y quizás sin entrar en todos los detalles, pero dejar algunos elementos esenciales que rayen la cancha para cómo van a ser estos facultades de endeudamiento para los GORES. Por ejemplo, algo que uno puede discutir si es pertinente o no poner en el proyecto de ley es cierto límite para el endeudamiento de cada GORE en función de su cantidad de ingresos propios. Hoy día no se hace, pero es algo que valdría la pena analizar si es pertinente hacer o no. Un segundo tema es el endeudamiento que los GORES podrían tener con proveedores. El proyecto no menciona esta materia, pero si uno ve la experiencia de los municipios, que los municipios tampoco pueden endeudarse, pero los municipios en algunos casos acumulan endeudamiento con proveedores, incluso a veces acumulan endeudamiento por el no pago de cotizaciones previsionales, y toda esa es una materia que si bien quizás no llega a ser una cantidad sustantiva, igual es una materia de endeudamiento, podríamos decir, encubierto, que es necesario normar para que no suceda, o al menos ponerle un límite. Un tercer elemento relevante es que el proyecto de ley mandata a los GORES a realizar proyecciones financieras de mediano plazo, lo cual es algo positivo, pero creemos que se debiese complementar con análisis ex ante y ex post de cuán precisos son esos GORES en hacer esos análisis, porque pudieran tener un sesgo a ser muy optimistas en la proyección de sus ingresos y por lo tanto a ser optimistas en el gasto que comprometen, pero si eso después no ocurre,
y no ajustan el gasto, van a generar una situación de déficit crónico. Y es algo que uno entonces debiese estar preparado para monitorear o idealmente prevenir que suceda. En cuarto lugar, respecto de las reglas fiscales regionales, que ya lo mencioné, se menciona que existirán, pero no se ponen los lineamientos generales de cómo van a ser. Creemos que el proyecto pudiera avanzar también en esa materia y dejar solamente los detalles más operativos para la reglamentación del Ministerio de Hacienda. Un quinto punto se refiere a las posibles garantías estatales implícitas y la credibilidad de las reglas de no salvataje que establece el proyecto. El proyecto es correcto en el sentido de establecer que no habrán salvatajes del gobierno central a los BOE, pero por las experiencias internacionales vale la pena revisar si uno pudiera ser aún más estricto en eso, porque como mencioné anteriormente, siempre va a existir el riesgo moral de algún GORE que va a tener la expectativa de que tarde o temprano igual va a recibir alguna ayuda del gobierno central. Y como digo, la experiencia internacional tiene casos positivos en esa materia y casos negativos, y conviene aquí ser bien estricto en velar para que eso no ocurra. El siguiente punto es el aumento de los ingresos propios de los GORE y los mayores grados de autonomía que tendrán en su determinación. Eso es un elemento importante para la autonomía financiera de los GORE, el que puedan, dentro de ciertos rangos, determinar por sí si van a tener mayores o menores ingresos propios, pero también creemos que eso debiese tener un análisis en cada caso de los impactos que pudieran tener en la economía regional sobre la productividad regional. Y es algo que también se ha pensado y se han hecho esfuerzos para hacer a nivel nacional, ¿verdad? Que son los que en algún momento se llamaron los informes de productividad. Eso mismo debe ser exigido con la debida proporcionalidad a cada GORE cuando cada GORE determine o no avanzar en ciertas materias que le permiten generar más ingresos propios. El siguiente punto refiere a la asignación óptima de recursos, que es claramente un objetivo del proyecto, ¿verdad? Que las decisiones más locales y más regionales se tomen a ese nivel, lo cual conceptualmente hace sentido, pero también debiese establecer monitoreos para velar para que no haya duplicidades y no haya pérdidas de economías de escala significativas. El proyecto pudiera agregarle entonces un monitoreo de ese tipo a este tipo de definiciones. Y un elemento muy fundamental, pero que a veces no se aborda, es que se debiese también normar que el sistema contable y de información financiera de los GORES para sus ingresos, gastos, pasivos y activos cumpla estándares equivalentes a los del gobierno central, justamente para poder monitorearlos, ya sea que los monitoree el Consejo Fiscal u otra entidad, o incluso para informar a las mismas comisiones de Hacienda y a la Comisión Mixta del Congreso, en el sentido de que si esos sistemas de información son débiles, como muchas veces hemos visto en el caso de los municipios, no se va a poder hacer un seguimiento adecuado de la sostenibilidad fiscal de los GORES. Y además es muy importante que esos sistemas puedan empalmar para hacer comparaciones entre los GORES y también para eventualmente consolidarlos con el gobierno central si es que se opta, por ejemplo, en hacer reglas fiscales del gobierno central consolidado, como mencionábamos unas láminas atrás. Por lo tanto, este tema es muy fundamental de que las estándares de información sean al menos de igual calidad y empalmables con los del gobierno central. Y para ir cerrando, queremos mencionar que la decisión de avanzar en descentralizar las finanzas públicas le compete al sistema político. Nosotros como CFA no emitimos un juicio de valor sobre ello, pero sí nuestro rol está en velar porque si eso se avanza en esa dirección, se haga con responsabilidad y sostenibilidad fiscal en la nueva institucionalidad. A la vez queremos volver a recordar que como CFA estamos analizando un primer análisis del proyecto de ley de financiamiento regional y esperamos seguir, si lo estiman conveniente, esperamos seguir contribuyendo al debate más detallado del proyecto en las materias que hemos mencionado, más específicas, que lo hemos hecho en este momento a un nivel más de titular, pero sin entrar todavía en sus detalles. El Consejo ha identificado una serie de estos elementos relevantes para la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal en el proyecto de ley, en los cuales existen mejoras y como digo, estamos disponibles a trabajar y hacer más sugerencias específicas en ellos. En materia institucional, refuerzo esto, consideramos que si el CFA va a tener un rol de velar por la sostenibilidad fiscal de los GORES, dicho rol sería conveniente que tuviera un carácter más permanente y no esporádico, para así poder desarrollar capacidades también permanentes dentro del CFA, para lo cual obviamente necesitaría un fortalecimiento que hoy día no está considerado en el proyecto. Y como último punto que queremos dejar también en la discusión es que, como ustedes bien saben, en el proceso constituyente en curso también
hay un elemento importante de avanzar en descentralización y en descentralización fiscal en particular, por lo que también existe un desafío de la consistencia entre lo que se avance en el ámbito constitucional y lo que se está avanzando en este proyecto de ley. Como ustedes bien saben, ambas iniciativas avanzan en paralelo. Y con eso, presidente, completo nuestra presentación y quedo disponible para consultas. Muchas gracias por la presentación. Se abren las palabras a los parlamentarios. Diputado Sáez y luego el diputado Cifuentes. Gracias, presidenta. Respecto a los sistemas de información y su homologación a los estándares del gobierno central, yo entiendo que los gobiernos regionales también se rigen por las mismas normas de contabilidad pública como todo el sistema. Si pudiese especificar un poquito más respecto a esos estándares de información y qué mecanismos podríamos tener para asegurarnos de que efectivamente sean los mismos en forma, en tiempo finalmente en la información que se está entregando. Hay más consultas, diputados Cifuentes. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. En el mismo sentido, quisiera pedir que pudiese ahondar un poquito más respecto de cuál sería la arquitectura que ellos propondrían para que el CFA pueda tener un rol más activo, digamos, en regular, fiscalizar, monitorear, digamos, a los gobiernos regionales. Y si en algún minuto esto han pensado en abrirse también al mundo municipal, que podría ser también una cosa muy interesante, porque ahí sí que hay un poquito más de desorden. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cifuentes. Diputado Mellado. Gracias, presidenta. Mire, desprendo de las palabras del señor del Consejo Fiscal Autónomo que, así como está escrito, redactado el proyecto, no le gusta. Y a nosotros tampoco nos gusta el tema del endeudamiento de los gobiernos regionales. Acá, donde él coloca la sostenibilidad fiscal, se entiende una situación donde la razón deuda PIB es estable. Ahí nosotros hemos colocado una meta de 45%, vamos creo que en el 38%, y lo que él explica es que se pueden salir por el lado, digamos, a menos que ellos tengan algo permanente como Consejo Fiscal Autónomo estar en esto. Lo que me preocupa, si me puede explicar, el endeudarse, si los ingresos efectivos que tengan las regiones resultan superiores, no habría problema en que esos recursos puedan destinarse al gasto de la región. El punto es que si hay un endeudamiento para construir colegio, para construir infraestructura que no va a generar ingresos de vuelta, el flujo, ¿cierto?, va a tener que ser un traspaso del gobierno central a los gobiernos regionales para cubrir eso anualmente, si es que efectivamente no tienen los flujos en la región, sobre todo en las regiones pobres, por ejemplo, en mi región, como para poder responder a este mayor endeudamiento. Me preocupa el endeudamiento que se va a producir en regiones, porque la verdad es que, según lo que dicen aquí el Consejo Fiscal, no hay, se debe reflexionar sobre la pertinencia de pasar de tener una regla fiscal dual a un consejo, algo. Entonces quisiera si me puede explicar si efectivamente sus miedos van por el lado de que se pueda escapar la deuda de las regiones demasiado rápido, ¿cierto?, donde la regla fiscal nacional pueda ser subsumida por estas deudas de los gobiernos regionales que son bastante más fuertes que podrían ser en la necesidad del endeudamiento. Gracias, presidente. Diputado Romero. Gracias, presidenta. Sí, aquí muy interesante la presentación del Consejo, evidentemente. Pero yo quisiera preguntarle, dado que el Consejo varias veces ha señalado que no da un juicio de valor y obviamente que manifiesta, por así decirlo, su opinión positiva, básicamente, respecto a la descentralización. Pero hay un tema que repite varias veces, que tiene un rol respecto de la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal. Y aquí yo quisiera preguntarle cómo ve desde ese punto de vista este proyecto. Eso me interesaría, porque además hace aquí hay sí un juicio de valor que yo quisiera que me lo explicara un poco mejor, donde dice básicamente que el Consejo identifica una serie de elementos relevantes para la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, en los cuales, pero de todas maneras dice, pero en este proyecto de ley, pero en los cuales también existen espacios de mejora. Y aquí yo quisiera saber cuál es la envergadura de las mejoras, porque
porque si son mejoras cosméticas, bueno, el proyecto tendría a pensarse que está bien, pero si son espacios de mejora grandes, digamos, ya no es tan irrelevante eh, para nosotros legislar, porque nosotros todos sabemos lo difícil que es hacer leyes en este país. Entonces estamos entrando en estas materias y yo creo que si el espacio de mejora es demasiado grande, deberíamos reanalizar el tema. Una cosa que me llamó también la atención respecto de las sugerencias es que en la letra E, que habla de, se hablan de casos negativos en cuanto a las garantías estatales, la credibilidad de las reglas de no salvataje. Y aquí yo quiero preguntarle cuáles son esos casos negativos, porque que se han visto en que el gobierno central ha tenido que salir en ayuda de alguna institución, o sea, de algún organismo autónomo. En este caso, si es el Consejo Fiscal, o sea, perdón, si son los gobiernos regionales los que van a poder endeudarse o gastar más plata de la que tienen, con bastante libertad, eh, es peligroso, ya lo ha dicho acá el diputado Mellado, y comparto completamente esa inquietud. O sea, la posibilidad que tengan para endeudarse es bastante peligrosa. Y aquí quisiera saber cuáles son los casos negativos para ilustrarnos a nosotros en qué podríamos estar metiéndonos si alguien quisiera votar a favor de esta ley y en definitiva es peligrosa para la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad. Gracias, presidente. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, presidenta. Yo quisiera preguntar respecto a los dos últimos puntos de sus conclusiones. Cuando habla de que en materia institucional, si el Consejo Fiscal Autónomo va a tener un rol en velar por la sostenibilidad fiscal de los GORE, dicho rol debiese tener un carácter más permanente para así desarrollar las capacidades necesarias. Y la otra conclusión, el Consejo observa que en el proceso constituyente en curso también está en discusión avanzar en descentralización fiscal, por lo que existe un desafío de consistencia entre ambas normativas que avanzan en paralelo. Me gustaría si pudiera profundizar un poco esas dos conclusiones el Consejo Fiscal Autónomo, presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Entonces le damos la palabra a Consejo. Jorge, ¿sí? Rodríguez. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio agradezco las preguntas de todos los diputados. Como mencioné en la presentación, quiero volver a decir que esta es nuestra primera aproximación al proyecto. Es un proyecto, ¿verdad?, con bastante detalle y nosotros quedamos disponibles desde ya para poder profundizar en algunas materias. Sin desmedro de eso, voy a hacer un repaso de las consultas aquí formuladas. Respecto de los estándares de información, hoy los GORES, porque así ha sido tradicionalmente, forman parte del gobierno central. Uno los consigue, ¿verdad?, son gobiernos regionales, pero para efectos presupuestarios están en la ley de presupuestos con cierto nivel de detalle y con toda la normativa que la aplica y forman parte del gobierno central. Por lo tanto, su gasto forma parte del gobierno central. Al formar parte del gobierno central, están dentro de la norma de la regla del balance estructural, para cuál es el gasto compatible con la meta de balance estructural que se pone cada año, y también no tienen deuda propia, ¿verdad?, sino que simplemente el gobierno central se endeuda y como los recursos son fungibles, eventualmente el gobierno central ha estado financiando algunas tareas de los GORES con recursos que provienen de la deuda. Eso no se le puede hacer un seguimiento específico porque los recursos son fungibles, pero como forman parte hasta hoy del gobierno central, es el gobierno central el que se endeuda y asignará recursos de esa deuda a un ministerio, como lo podrá asignar a un GORE. Pero esa es la situación que cambia bien drásticamente con el proyecto de ley, porque los gobiernos centrales dejan de ser parte los gobiernos regionales dejan de ser parte del gobierno central y en ese sentido se asimilan más como un municipio. Y los municipios, ustedes bien saben, no han estado en la ley de presupuestos de cada año. Hay transferencias desde algunos ministerios a los municipios. En el futuro también van a haber transferencias desde los ministerios hacia los GORES y esas transferencias sí van a seguir estando en el presupuesto del gobierno central, pero el resto de los recursos propios y el gasto que realicen los gobiernos regionales no van a estar en el gobierno central. Y eso es lo que genera principalmente todos los desafíos que yo he mencionado. No estoy diciendo que eso sea algo que no se deba hacer, pero si se va a hacer, hay que hacerlo con los resguardos que he señalado. Uno de esos resguardos es la información. Hoy día
insisto, como los GORES son parte del gobierno central, su sistema de información es el mismo que el del gobierno central y está todo perfectamente informado y empalmado, lo cual es distinto. Pudiera haber un riesgo de que no sea así en el minuto en que tengan sus sistemas propios. Y hago el contrapunto en esto con los municipios, porque con los municipios cuesta bastante más saber cuál es su información. Lo mismo con el caso de la deuda, o sea, en la medida que se endeuden, esa deuda ya no va a ser contabilizada como parte de la deuda del gobierno central. Entonces, cuando hablamos de este límite de 45% de la deuda del gobierno central, van a haber otros tipos de deudas que van a ser de los gobiernos regionales que no van a estar comparándose con ese límite del 45%. Entonces, hago un caso hipotético, supongamos que en algún minuto el gobierno central tiene una deuda de 43% del PIB y por lo tanto está bajo el nivel prudente de 45%, pero que por al lado hay una deuda que sumando todos los GORES suma 3 puntos del PIB. Y en ese sentido tendríamos 43 más 3, daría 46 puntos del PIB, superaríamos el nivel prudente de 45%. Pero la regla fiscal que nosotros aplicamos no estaría mirando esa deuda de los GORES. Por eso que hablo de que eventualmente habría que tener reglas consolidadas que consideren también a los GORES. Ahora, es cierto que el proyecto de ley tiene considerados ciertos limitantes al endeudamiento de los GORES. No es algo que vayan a hacer libremente y que el día de mañana los GORES tengan deudas sustantivas de varios puntos del PIB. Hay todo un sistema en que van a requerir la aprobación del Ministerio de Hacienda. En ese sentido es así. Lo que pasa es que también hemos recalcado que no tienen un límite, por ejemplo, y de alguna manera uno confía en que el Ministerio de Hacienda, que sea de la administración que sea, va a hacer un análisis riguroso en que le va a permitir el endeudamiento a algunos GORES y a otros no, y a quienes se los permita se los va a permitir en una cantidad más o menos acotada. Pero todos esos elementos creemos que sería más robusto que quedaran de alguna manera delineados en esta ley y no solamente para después la operatoria por el Ministerio de Hacienda. Respecto de cómo podría contribuir el Consejo Fiscal para hacer un monitoreo respecto de los GORES, pensamos que efectivamente si es que el Consejo Fiscal tiene un fortalecimiento, pudiera tener un equipo destinado a monitorear permanentemente las finanzas públicas de los GORES y pudiera, así como hacemos un análisis semestral que les presentamos a la Comisión Mixta del Congreso, ¿verdad?, en abril y septiembre de cada año sobre la sostenibilidad del gobierno central, pudiéramos ir una vez al año eventualmente a presentar un informe comparado de las finanzas públicas de los GORES. Creemos que eso sería importante. Lo podría hacer el Consejo Fiscal, lo podría hacer eventualmente otra entidad si es que desarrolla las capacidades para hacer eso. Pero creemos que puede haber alguna sinergia en que lo hiciera el propio CFA, como digo, si es que es fortalecido para eso. Para el mundo municipal, en realidad nosotros como CFA estamos muy lejos de poder tener capacidades para abordar el mundo municipal. Si uno pensara en un CFA del futuro, quizás sí eventualmente pudiera llegar a desarrollar esas capacidades, pero claramente necesitaría un fortalecimiento más sofisticado, que pasaría sin duda por también mejorar los sistemas de información de los municipios, que hoy son bastante más difíciles de monitorear en términos de sus finanzas públicas. En cuanto a que no haya rescate del gobierno central, de los GORES que en el futuro pudieran tener una situación fiscal más desmejorada, el proyecto de ley establece que no debiese haber ese rescate. O sea, en ese sentido, conceptualmente el proyecto de ley es correcto. Lo que queremos hacer notar el punto es que igual existe o va a existir el riesgo moral, es el concepto que, como el concepto económico que se usa, ¿verdad?, de riesgo moral, de un comportamiento más arriesgado de parte de algún GORE con la expectativa de que igual venga el gobierno central a rescatarlo de alguna forma. Si uno piensa el ejemplo que si tenemos a mano que pudiera ser de los propios municipios en Chile, los municipios no han habido rescates propiamente tal del gobierno central, pero en muchas ocasiones se ha tenido que legislar para, por ejemplo, darles adelantos a los municipios del Fondo Común Municipal. Darles adelantos a los municipios del Fondo Común Municipal significa que recursos que son flujos futuros los reciben hoy y cuando empiecen a recibir los flujos futuros se les descuentan. Entonces es una forma de alguna manera de endeudarse de los municipios con el gobierno central de recursos que son de ellos pero que los reciben antes. ¿Por qué? Porque tenían una situación financiera desmejorada. También han habido ocasiones en que se le han adelantado subvenciones educacionales y otras materias. Todo eso siempre pasando por la legislación correspondiente.
Entonces pudiera darse el caso que en el futuro se haya una deuda acumulada de los GORE y que haya que recurrir a una situación de ese punto de vista. Y si uno ve la experiencia internacional, se va a encontrar con casos positivos y negativos, ¿verdad? Va a encontrarse con, por ejemplo, casos como los estados federales de Alemania, donde la Constitución dice que tienen que tener un balance balanceado, valga la redundancia, o sea que no pueden tener déficit. En ese sentido, se vela de manera más estricta para que no tengan desequilibrios, porque la Constitución les mandata que estén neteados y no tengan déficit. Y tenemos casos latinoamericanos como Argentina, por ejemplo, en que muchas veces la deuda del país tiene un componente significativo que nace de las provincias y que no ha tenido un control adecuado, a pesar de que quizás a nivel central pudiera tener más control, pero se descontrolan las provincias. Entonces, en la experiencia internacional hay elementos en que eso resulta y otros en que no, y por lo tanto el llamado es que tomemos las herramientas donde esa descentralización se ha hecho velando por esa sostenibilidad. Respecto del tema constitucional, solamente queremos hacer notar el punto que en el tema constitucional también hay normativa que está en la propuesta de los expertos, obviamente no es la propuesta aún definitiva que se va a someter a votación de la ciudadanía, pero que también tiene elementos en que se sugiere, o sea, se norman que los GORES puedan endeudarse. Y por lo tanto lo que llamamos ahí también es ir monitoreando cómo las discusiones que se van dando allá se van dando acá en el proyecto de ley para que los resguardos, nosotros también eventualmente vamos a hacer un informe para que también se puedan tomar resguardos si es que se avanza en esa línea en materia constitucional, que también haya resguardos para que eso se haga de manera sostenible. Respecto de los espacios de mejora, si son grandes o pequeños, nosotros pensamos que el proyecto en general está tomando en consideración materias de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Eso, o sea, eso lo queremos notar, no es algo que esté ausente del proyecto. El proyecto fue concebido con esa lógica y se ha notado que tiene detrás una mirada de sostenibilidad y responsabilidad fiscal para avanzar en descentralización, porque obviamente uno podría decir no avancemos nada en descentralización y quedémonos como estamos y no corramos ningún riesgo. O sea, el proyecto considera estas materias, pero tiene estos elementos que hemos mencionado en la presentación que creemos que pudieran quedar de manera más robusta y aminorar estos riesgos que hemos estado identificando. Presidenta, creo que ahí cubrí en general las preguntas que tomé. Si se me quedó algo fuera, me lo recuerda. Muchas gracias por su respuesta. Veo que no hay más intervenciones o solicitud de los parlamentarios, así que agradecerle la exposición. Lo dejamos, ¿sí? Diputado Mellado. Gracias. Sí, ¿cuál es el nivel que usted ve que podría ser cuando los GORES ya vayan superando el nivel de endeudamiento que el gobierno central podría superar? Porque también, según lo que dicen acá, en el informe de ustedes, es esporádico lo que ustedes están haciendo con estos GORES, pero si fuera permanente podrían ir monitoreando inmediatamente que no se arrancara el endeudamiento de los GORES. ¿Cuál sería el porcentaje o monto, o no sé cómo se le puede llamar a priori, de endeudamiento sostenible para los gobiernos regionales para que no ahoguen al gobierno central? Diputado, ¿sí? Sí, una pregunta que para ver si puede puntualizar. A la luz de este proyecto usted pone dos ejemplos, una situación como ocurre en Alemania o la situación que ocurre en Argentina. Y aquí quiero hacer una pregunta. Bien, ¿este proyecto de ley se parece más, tiende a una situación más parecida a Alemania o tiende más a una situación más parecida a la Argentina? Gracias. Tiene la palabra el presidente del Consejo. Muchas gracias, presidenta. Respecto al nivel de endeudamiento, lo que ha calculado el Ministerio de Hacienda y que en general coincide con los cálculos que hemos hecho en el Consejo Fiscal Autónomo, es que el nivel prudente de deuda para Chile es un 45% del PIB. Pero eso incluye a los GORES, porque como digo, fue calculado para la situación actual, donde los GORES son parte del gobierno central. Si el día de mañana separamos a los GORES del gobierno central, nosotros debiésemos considerar esa misma cifra en mente, 45% de deuda PIB, incluyendo al gobierno central y a los GORES. Por lo tanto, si los GORES se empiezan a endeudar en una cantidad significativa, digamos 2 puntos del PIB en la suma de todos, o 3 puntos del PIB en la suma de todos,
eso lo que va a hacer es restarle espacio al endeudamiento que va a tener el propio gobierno central, pensando en que el sombrero para todos es el 45% del PIB. Como el proyecto de ley dice que igual cada autorización de deuda va a estar en manos del Ministerio de Hacienda, es decir, el Ministerio de Hacienda igual va a tener la manija, eso está establecido así en el proyecto de ley. El punto es si después, con el correr del tiempo, presiones políticas vayan haciendo que el Ministerio de Hacienda vaya a tener que ir aprobando cierto endeudamiento y va a tener que ir haciendo el esfuerzo el mismo de endeudarse menos para no sobrepasar este 45% que es el nivel global. Entonces, esa es la información que hoy tenemos desarrollada. Como digo, no hemos analizado el tema gore por gore, porque no ha estado en nuestras atribuciones hasta la fecha como Consejo Fiscal Autónomo. Diputado Naranjo. Presidenta, más que pedirle al presidente del Consejo Fiscal Autónomo sobre el endeudamiento, aprovechando que está la directora de presupuesto, yo creo que ella podría clarificarnos mejor la situación, porque yo creo que a todos nosotros nos duele el estómago cuando pensamos que se pueden endeudar los gobiernos regionales. Ajá. Entonces yo creo que sería bueno que la directora de presupuesto nos pudiera precisar más, porque el presidente del Consejo Fiscal, claro, él hace en base a lo que nos dejó más que asustados. Así es. Así que yo no es que no tenga autoridad para opinar el presidente, la tiene, pero creo que la persona más indicada son las autoridades del Ministerio de Hacienda, porque para poder endeudarse requieren del permiso de ellos. Entonces creo que sería bueno despejar eso. Sí, de hecho, bueno, está como segundo punto en la tabla poder escuchar a la directora, así que terminando esta fase entramos al tiro con ella. Diputado Cifuentes. Presidenta, ya que va a hacer uso de la palabra la directora, a mí me gustaría que ella pudiese cuantificar de lo que estamos hablando, porque obviamente el 45% de qué, estamos hablando de una cantidad muy baja de recursos. Eso. Presidente del Consejo Fiscal, quedó la pregunta del diputado Romero pendiente. Bueno, es difícil decir si se parece más a la situación argentina o alemana. Yo digo que los temas de sostenibilidad y responsabilidad fiscal están presentes en el proyecto de ley. No quiero que quede la sensación de que no están. Nuestras identificaciones son de temas donde se puede hacer eso aún más robusto. Si tuviera que elegir entre esos dos países, creo que estamos más cerca de Alemania, pero como dije, en Alemania se le exige a los gobiernos federales que tengan un balance neteado en cero, ¿verdad? No pueden tener déficit. Entonces, eso tampoco está puesto así de esta manera, porque si fuera así no habría endeudamiento, que justamente el endeudamiento viene a suplantar o suplementar los ingresos que no alcanzan para cubrir todos los gastos. Entonces, estaríamos en una situación en que hay elementos de responsabilidad, pero que hay espacios para mejorar. Muchas gracias, entonces. Concluimos su presentación, lo dejamos liberado y ahora pasamos a escuchar a la directora de presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta y diputados. Muchas gracias, presidenta. Habíamos enviado una presentación, ¿sí? Porque en la presentación vamos a ir tocando varios de los temas que el presidente del Consejo Fiscal, a quien saludo por su intermedio, presidenta, fue elaborando. Y podemos ahí entrar quizás más en detalle. También, presidenta, comentarle que en línea con lo que habíamos comentado en la última sesión sobre este tema, trajimos un set de minutas como con algunos temas más específicos como endeudamiento, contexto internacional, que bueno, trajimos una copia para cada uno, pero igual se lo hacemos llegar a través de la Secretaría para la entrega formal de las minutas. Bueno, entonces esta presentación tiene el foco en ir recorriendo los aspectos del proyecto de ley, viendo la situación actual de los gobiernos regionales y la situación futura de aprobarse este proyecto de ley. Y cómo vamos recorriendo estas comparaciones a través del diagnóstico que elaboramos en el Ministerio de Hacienda, en conjunto también con los gobiernos regionales, y también con asesorías técnicas del Banco Interamericano y el Fondo Monetario con respecto a cómo avanzar en descentralización fiscal y de la misma manera procurando y asegurando también vía legal, o sea, legalmente
los mecanismos adecuados de rendición de cuentas y de transparencia fiscal. Voy a pasar a los cuadros. Entonces, en cada cuadro vamos a ver como una parte del diagnóstico, el estado actual y lo que propone la modificación en el proyecto de ley. Primero, hoy día, si bien la Constitución reconoce que los gobiernos regionales pueden tener ingresos propios, legalmente su ley orgánica no materializa o no operacionaliza esa reglamentación constitucional. Y hoy día en ingresos propios solamente nos encontramos que tienen facultades limitadas para generar renta de propiedad sobre bienes fiscales, o sea, las rentas de la propiedad sobre un bien fiscal que está en la ley orgánica de los gobiernos regionales. No están habilitados para establecer derechos regionales ni tampoco concesión de bienes nacionales de uso público propios de su región. No existe en la ley orgánica un tratamiento de fuente de los ingresos actuales. Hoy día la ley de presupuesto del 2023 existe un reconocimiento de ingresos propios, pero yo creo que primero es transitorio y no permanente por tratarse de la ley de presupuesto y más bien es más débil de lo que debiese ser una norma de carácter permanente. Como por ejemplo lo que también mencionaba el presidente del Consejo, permitir una evaluación ex post, o sea, ex ante y ex post de cómo fueron los rendimientos propios. Entonces, la modificación primero genera reglas comunes sobre los ingresos propios. Hoy día, los ingresos que podrían ser categorizados como propios de los gobiernos regionales tienen cuerpos diferentes y son materializados de manera diferente los distintos cuerpos legales, lo que hace también más complejo su trazabilidad y su evaluación. Además, también tienen una cláusula de habilitación y regulación para establecer derechos regionales junto con establecer su destinación para el desarrollo regional. O sea, si se generan más ingresos, no se pueden ir a cualquier tipo de gasto, sino que más bien se establece una destinación para el desarrollo regional. Luego, bueno, reconocer que los gobiernos regionales tendrán estos ingresos según los procedimientos establecidos por la ley, que si bien suena algo como bien reiterativo, es que hoy día no tenemos esa regla operacional común a todos los gobiernos regionales o de todos los tipos de ingresos. Y además también habilita para las rentas asociadas a las concesiones de bienes de uso público que mandate la ley. Es decir, esto tiene que haber una ley que al concesionar un bien de uso público mandate además que esto vaya a los gobiernos regionales. Luego, con respecto a las fuentes de financiamiento que son transferencias del gobierno central, o sea, además de los ingresos propios, los gobiernos regionales tienen hoy día fuentes de financiamiento que son los famosos fondos del gobierno central. Y hoy día, el estado actual, yo creo que, y la parte más relevante que también ha estado presente en esta discusión, tiene que ver con los problemas de distribución, lo que genera ineficiencia y distorsiones en la asignación de estos fondos. O sea, tenemos que los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, son los mismos que luego se utilizan en el FAR, en el FIC. Entonces tenemos una amplificación de los criterios que hay detrás del FNDR en vez de fondos que vayan cumpliendo distintas funciones y que esas funciones mandaten tipos de financiamiento en los gobiernos regionales. Entonces, acá también se establecen reglas para aquello y la creación del Fondo de Equidad de manera permanente. El Fondo de Equidad fue una iniciativa de la administración anterior en la Ley de Presupuestos que, si bien compartimos la importancia y también ha sido parte de la discusión que existen estos mecanismos de convergencia fiscal a nivel regional, este proyecto de ley mandata de manera permanente y da los criterios de manera permanente para este Fondo de Equidad. Además también reforma leyes que consagran fuentes de ingreso en base a recomendaciones que hemos tenido de la tesorería sobre la recaudación bueno, modifica la regulación actual de los fondos de las transferencias del fisco para los gobiernos regionales. Se modifican los criterios de distribución del FNDR, que era lo que les mencionaba con anterioridad. Luego, acá, con respecto a la autonomía para gastar, hoy día, y recuerdo que el diputado Romero también nos preguntaba esto en la sesión anterior,
Hoy, ¿cuán autónomos o no son, o poco autónomos son los gobiernos regionales para ejercer y asignar sus recursos? Hoy día, si nosotros no tuviéramos la ley de presupuestos, que de nuevo reglamenta solamente para un año, para el año en curso, los gobiernos regionales serían más bien servicios públicos. O sea, tendrían la misma autonomía para el gasto que hoy día tiene la Junji, la superintendencia en general, los servicios de salud. Entonces, hoy día las autonomías que o las mayores flexibilidades presupuestarias que tienen dependen de la ley de presupuesto, lo cual ha generado también cierta intermitencia en lo que pueden o no pueden hacer a nivel regional, que yo creo que es bueno siempre tener cierta flexibilidad e ir avanzando y retrocediendo cuando es necesario, pero a la vez también esto ha significado que los equipos de inversiones, de presupuesto a nivel regional, todos los años tengan reglas nuevas, cómo ejercer el gasto, y eso muchas veces atenta con la adecuada provisión de los servicios que pretenden entregar. Entonces, hoy día son más bien servicios públicos. Con la ley de presupuesto tienen mayores flexibilidades, y hasta dónde queremos caminar con este proyecto de ley no es hacia la autonomía constitucional que tienen los municipios. Y de hecho, finalmente, y también se los comentaba la vez anterior, esto más bien quedan con el nivel de autonomía presupuestaria que tiene una empresa estatal, que tiene grados importantes de autonomía, pero también depende de la visación y aprobación del Ministerio de Hacienda para ser coherente con la política fiscal nacional, y tiene esos resguardos este proyecto de ley. Hoy día no hay regulación de la facultad de endeudamiento y ni medidas de resguardo para la situación de riesgo fiscal. Yo creo que esto también es importante como hacer énfasis, es que si bien hoy día no hay endeudamiento, pero hoy día tampoco tenemos resguardo para situaciones de riesgo fiscal que se pueden dar en los gobiernos regionales. Y este proyecto avanza en eso, y no pueden invertir, salvo autorizaciones que se den en la ley de presupuesto, en mercado de capitales. Y esto también es un desincentivo de cierta manera hacia el ahorro, porque si tienen mayores, yo les comentaba el caso como más ilustrativo, yo creo que esto que fue cuando se reciben los recursos del litio, un gobierno regional no necesariamente puede gastarlo y los tiene en su cuenta corriente. Se va perdiendo ahí valores esos recursos. Entonces, como efectivamente poder invertir los recursos en el mercado de capitales también les puede generar rentas de capital y ponen de más ingresos. Entonces, ¿qué hace la modificación que hace el proyecto de ley en torno a esto? Primero, habilita la facultad para suscribir operaciones de crédito público para proyectos de inversión. Es decir, y acá yo creo que el endeudamiento que propone el proyecto de ley es bastante más resguardado y acotado que los otros tipos de endeudamientos también que hoy día tienen otras instituciones públicas. Por ejemplo, a partir del 2018, esto de la ley de presupuestos del 2019, las universidades públicas se pueden endeudar. Y se pueden endeudar de una manera mucho más amplia y menos resguardada que lo que hoy día hacen los gobiernos, la norma propuesta de los gobiernos regionales. Entonces, nosotros pensamos en, si este es el estándar de las universidades públicas, este proyecto de ley efectivamente el estándar para el endeudamiento, y de manera de que está acotado a los proyectos de inversión, creemos que es una norma más fuerte en ese sentido. Además, también, si uno compara con los municipios durante un tiempo podían pedirle a Hacienda autorización para hacer operaciones de leaseback. Y así, con ese leaseback, ellos también podían ir a pedir plata o recursos a un banco. Antes eso también era solamente para inversiones, y cada día, y a partir del 2018, cuando el Ministerio de Hacienda cambia el decreto que otorgaba esta facultad, también pueden para gasto corriente. Creo que eso también es algo que hoy día tenemos que regular, y es parte de lo que viene en el proyecto de ley de rentas municipales y disciplina fiscal municipal. Porque hoy día, efectivamente, a partir del 2018, tanto las universidades como los municipios tienen puertas más amplias a la deuda, y este modelo que está en este proyecto de ley es más acotado porque son para operaciones de crédito público, y segundo, para
proyectos de inversión. Además, los requisitos de endeudamiento que están en este proyecto de ley son más altos a lo que observamos en los otros casos. Hay un perfil de solvencia que tienen que presentar, hay requisitos después que tienen que ser verificados y aprobados por el Ministerio de Hacienda, y después tiene la aprobación del Ministerio de Hacienda. Y acá también es importante, en relación a lo que decía el presidente del Consejo Fiscal, que esta aprobación, o sea, este endeudamiento no ocurre simplemente porque hay menos ingresos y no hay un ajuste en los gastos y se puede proceder el endeudamiento, sino que hay ahí una serie de requisitos, como les mencionaba, y además el proyecto de ley es explícito en acotar las posibles maneras camufladas que puede tener un gobierno regional para acceder a ese endeudamiento, como por ejemplo hacer modificaciones de gasto o tratar de financiar funcionamiento como capital. Todo eso está en el artículo 78 del proyecto de ley, y ahí también en la discusión en particular lo podemos ir viendo, porque si por ejemplo sería voluntad de esta comisión poder reforzar esas normas, ver cómo se pueden poner límites en esas normas desde el Ministerio de Hacienda, es algo que también abrir esa conversación nos interesa, así que bienvenidos los aportes en esa línea. Luego, en la segunda, en otro apartado de modificaciones, tenemos un diagnóstico compartido, yo creo que con los gobiernos regionales, y también en la discusión de presupuestos del año pasado salió en más de una ocasión las debilidades de los instrumentos de planificación de la inversión. Hoy día, primero, hay una falta de incentivos de regulación para que los ministerios sectoriales prioricen la inversión comprometida en los instrumentos. O sea, hoy día existen instrumentos, pero si después el ministerio sectorial quiere finalmente durante el año ejecutar ese compromiso, la norma es bastante débil para que efectivamente se ejecute. Este proyecto lo fortalece. Además, fortalece los mecanismos de coordinación e inversión entre gobiernos regionales y municipalidades. Lo mandata legalmente también a esta coordinación de manera específica, y además también ejerce y le da un rol que hoy día tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional. A nuestro juicio, el proyecto de ley elabora mejor ese rol que tiene la Subdere con respecto a la gestión de los gobiernos regionales, y haciendo de carácter vinculante el ARI y el PROPIR. Esto de carácter vinculante, sobre todo también del ARI, que es realizado de manera bastante participativa también por los gobiernos regionales, creemos que es importante porque le da mayor pertinencia del gasto y mejora en la contability de las inversiones que se hacen a nivel regional, dado que las acerca a donde finalmente se ejecuta el gasto. Además, y en la misma línea, el proyecto ataca debilidades del ciclo presupuestario que hoy día tienen los gobiernos regionales. Hoy día son una partida presupuestaria de la ley de presupuesto con dos programas, uno de funcionamiento y uno de inversión regional, pero la formulación presupuestaria en todas sus instancias sigue el instructivo del Ministerio de Hacienda, porque de nuevo está bajo la lógica de un servicio público. Entonces, acá cómo cambia la ley de presupuesto, además de las regulaciones que se hacen en el ciclo presupuestario, y que tenemos una lámina especial para mostrarlo, los gobiernos regionales tendrán una nueva estructura presupuestaria, en la que en la ley de presupuesto se destinarán los montos globales destinados al funcionamiento e inversión regional, pero después efectivamente la asignación de ese gasto es de pertinencia regional, y ya o sea, podrían tener eventualmente glosas sobre sobre las transferencias que están en la ley de presupuesto. Aquí hay como en la siguiente lámina está la situación actual de cómo se elabora el presupuesto de los gobiernos regionales, donde la elaboración del anteproyecto regional de inversiones se hace a principios del año anterior o sea, por ejemplo, ahora entre enero y junio estuvieron haciendo el del 2024, y luego vienen dos tipos de instancias técnicas. Uno que tiene que ver con la IPRES y otro con la Subdere.
en general, y eso también, ahí estamos estamos integrando dentro del proyecto de ley un diagnóstico que los gobiernos regionales han levantado, que pueden quizás preguntar o consultar a ellos, pero efectivamente acá hay una duplicación de instancias y la discrepancia del ARI, que en el fondo es cómo la inversión del gobierno central se conversa con la inversión del gobierno regional, es una instancia que se ha señalado en general muy débil. O sea, no asisten necesariamente los gobiernos, los ministerios sectoriales, es una instancia que no tiene un mandato legal tan específico. Y bueno, y esas dos instancias hoy día son muchas veces duplican más que ser eficiente en la conversación entre el gobierno central y el nivel regional. Luego está el envío del proyecto de presupuesto, la discusión en el Congreso y luego hoy día, y esto desde el año pasado estamos haciendo, pero más bien una iniciativa de parte de la administración actual y no necesariamente algo que tenga algún mandato legal. Existe un oficio conjunto entre Subder y DIPRES con las instrucciones del ARI al año siguiente y tenemos tenemos reuniones de discrepancia para ponernos de acuerdo en la inversión, pero de nuevo, eso es como algo que estamos haciendo nosotros en términos de gestión, pero no existe ningún mandato legal para hacerlo. En la siguiente lámina está cómo quedaría el ciclo presupuestario, que si bien en la elaboración del ARI sigue estando presente, acá se determinan y se le dice a los gobiernos regionales, usted va a tener este nivel de recursos para el año, y luego al final del proceso presupuestario, cuando ya también el Congreso ha aprobado esas transferencias, se da pie a la formulación presupuestaria de los gobiernos regionales y aquí con también un paso por los consejos regionales que también es relevante, porque también el proyecto de ley tiene varias nuevas atribuciones o afinas atribuciones con respecto a los gobiernos regionales. Y por último, están las comparaciones con respecto a una parte importante del proyecto que tiene que ver con la responsabilidad fiscal y la disciplina fiscal y la rendición de cuentas. Y esto es súper importante porque también todo esto no existe hoy día a nivel regional y creo que sobre todo hoy día es como muy pertinente tener esta conversación. Acá, primero, efectivamente hoy día la modificación hacia los proyectos de ley, si bien salen los gobiernos regionales del DL 263, que es de la Administración Financiera, en toda la materia de información y transparencia fiscal, el proyecto de ley en su artículo 13 es explícito en decir que se le aplican todas esas reglas. Entonces, ahí quizás un matiz con la presentación del presidente, la presentación que recién vimos, porque efectivamente las reglas, si bien salen del 1263, las reglas de transparencia siguen aplicándose dado en su artículo 13. Bueno, después está la incorporación de las reglas fiscales regionales con un régimen de sanciones efectivos, o sea, existen suspensión de transferencia, limitación del gasto, responsabilidades asociadas. Hoy día no existe, ese régimen de sanciones no existe a nivel regional y hoy día se integra. Luego se establecen categorías de perfiles de riesgo con los gobiernos regionales. Y acá también creo que es importante porque y lo que ha sucedido en general con la norma general que tenemos en los gobiernos regionales es que, y uno en la práctica con ellos se dan cuenta que existe una diversidad importante en ellos. Entonces, de alguna manera, poder reconocer perfiles de riesgo y que no todos tengan las mismas atribuciones necesariamente en el mismo tiempo, creemos que es importante. También permite agencias calificadoras de riesgo para que hagan esta categorización y medidas de regularización y esquemas de insolvencia con intervención del gobierno central, que esto hoy día tampoco existe a nivel de municipios, más allá de los administradores provisionales que pueden existir en educación, pero también es una medida que creo que es bastante fuerte Yo me corro para allá. para aquello. Luego, con respecto a las normas de responsabilidad fiscal,
El estado actual es que existe una debilidad en instrumentos de control y responsabilidad fiscal regional, y tampoco existen exigencias de planificación financiera y presupuestario de mediano y largo plazo, que sí existen a nivel central. Entonces el proyecto de ley efectivamente obliga esta programación financiera de mediano plazo con las normas de transparencia e información necesaria para ajustar proyección y justamente en orden de lo que planteaba el presidente del Consejo, evitar déficit, y una segunda norma muy importante de prohibición de gastos que excedan el marco autorizado y el límite para comprometer en el presupuesto del gobernadora siguiente. Sí, una pregunta, es sobre la parte de sanciones. Después hablaba de regularizar y la parte de una eventual intervención sobre los gobiernos regionales es una medida, me imagino, como de última ratio, pero que tiene que ver solo con la regularización o también es una medida sancionatoria eventualmente. Y si esas sanciones tienen que ver únicamente con cortarle en el fondo el flujo de transferencia o eventualmente podría haber otro tipo de sanciones que queden explícitas en este cuerpo legal. Existe tiene el mayor foco está en la regularización. No es no solamente es regularización en términos de acotar el flujo, sino que también existen otros como mandamientos, pero y en términos de sanción efectivamente puede llegar a la destitución. Bueno, después es una destitución. Es una destitución. No es la misma figura de una acusación constitucional. Sí. Causal de cesación de cargo por Sí. Luego, debilidad, voy a pasar a la no, sí estoy bien. Debilidad de normas e instrumentos de transparencia y rendición de cuentas. Hoy día los organismos públicos y los gobiernos regionales dentro de esos organismos públicos deben cumplir con las exigencias de transparencia activa. Y bueno, y esto en línea con lo que les comentaba recién, el proyecto de ley hoy día agrava la responsabilidad para autoridades de gobierno regional por mal manejo fiscal y llega a la destitución en los casos más graves, que de nuevo no es lo mismo que una acusación constitucional, sino más bien es a causa de un mal manejo fiscal. También se le van a exigir auditorías externas, entre otras medidas de transparencia y rendición de cuentas. Se fortalece el rol de los consejos de la sociedad civil y se incrementan estándares de gestión financiera sometiendo a requisitos más exigentes para cargos dentro de la orgánica de gobierno regional vinculados con la administración financiera e inversión. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, que algunos jefes de segundo nivel jerárquico son de alta dirección pública. Perdón, solamente pedirle a la directora de presupuesto si puede explicar un poquito más este fortalecimiento del rol de los consejos de la sociedad civil, porque yo entiendo en general, o sea, los gobiernos regionales tienen un consejo y por lo tanto, ¿en qué dice relación con este fortalecimiento? ¿Alguna atribución del consejo, fiscalización, qué tipo de cosas? Sí, aquí efectivamente el proyecto de ley tiene dos tipos de fortalecimiento en materia de participación ciudadana. Uno, con el fortalecimiento del rol de los consejos de la sociedad civil, mandatando primero la existencia o reforzando lo que ya es materia de ley de la 20.500, pero también dando aspectos o nombrando aspectos específicos donde el COSOC debe referirse dentro de la gestión administrativa y financiera del gobierno regional. Y además también tiene líneas de trabajo más específicas con los consejos regionales. Por ejemplo, la cuenta pública del gobierno regional tendrá que ser sociabilizada y revisada o debe tener retroalimentación de los consejos de la sociedad civil
previo a su presentación pública. O además, o por ejemplo, también los consejos de la sociedad civil deben evaluar el logro de los objetivos propuestos. Su opinión no es vinculante, pero sí tienen que emitir pronunciamientos sobre el quehacer del gobierno regional. No tan, quizás dirige un poco más ese quehacer de los consejos de la sociedad civil. Luego, en términos de la habilidad de normas e instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, el proyecto de ley también hace exigible implementar instancias abiertas de consultas públicas sobre algunos temas en particular. De nuevo, no son consultas públicas vinculantes, pero sí que la región pueda emitir opinión al respecto de algunos temas en particular. Y también hay una obligación de los gobiernos regionales de exhibir sus datos e información en formatos que favorezcan su uso y procedimiento para los ciudadanos y la creación de un sistema integrado de información. Una de las mayores debilidades que tenemos con el mundo municipal para la generación de políticas públicas, para la trazabilidad y la evaluación de las políticas públicas, muchas veces justamente la dificultad de integrar la información entre los distintos municipios y los gobiernos regionales. También dentro del proyecto de ley está considerado un sistema integrado de información. Además también hoy día tenemos una regulación en materia de gobierno regional débil asociada a las corporaciones y las fundaciones. Y los gobiernos regionales hoy día pueden realizar un aporte anual por formación o incorporación a ella sujeto a un límite de su presupuesto de inversión. Eso está en el proyecto, o sea, en la ley de presupuesto del año 2023. Pero en la modificación y este proyecto de ley, además de dar cuenta pública anual de su gestión y mantener publicados sus estados financieros, quedarán sometidos a la ley sobre acceso a la información pública de manera más específica que la regla general. Y además también el proyecto de ley agrega que mediante una resolución del Ministerio de Hacienda se establecerán los procedimientos y requisitos necesarios para decretar las transferencias del aporte de los gobiernos regionales a corporaciones o fundaciones. O sea, en materia de transferencia, el proyecto de ley también aporta y fortalece esa norma. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Entonces abrimos las preguntas. Diputado Mellado y luego el diputado Naranjo. Gracias, Presidenta. Presidenta, en la modificación del proyecto le decían aquí que se faculta la suscripción de operaciones de crédito público para proyectos de inversión. ¿A estos proyectos públicos habrá alguna solicitud especial o solamente va a ser una rentabilidad social? ¿O le van a pedir también una rentabilidad económica? Porque la verdad es que cuando se endeude una región, no sé si va a ser un parámetro un poco más alto que el parámetro que le piden hoy día para ejecutar una inversión de un presupuesto que ya está asignado, que es distinto a endeudarse para ejecutar un proyecto. Entonces no sé si le van a pedir mayor cantidad de que no sea solamente rentabilidad social al proyecto. En segundo lugar, sobre el tema, la incorporación de las reglas fiscales, suspensión de transferencias, limitación de gastos, responsabilidad. Estamos hablando de política. Y si a una región la dejan sin transferencia, la dejan sin limitación de gasto, le limitan el gasto después de haberse endeudado, producto de que se le autorizó el gasto y después no tiene los recursos para financiar o hacen algunos malos manejos, se le va a parar una región políticamente. Y lo que va a suceder es que va a generar un nudo político, digamos, de paro, marcha, etcétera, que a nivel nacional también le va a generar un tema importante políticamente. Entonces, yo quiero saber si efectivamente cómo viene la escala de las sanciones y cuándo prenden la luz roja, digamos, en este caso, para poder ver eso. Prohibir los gastos que sean el marco autorizado y el límite. Me imagino que es de perogrullo, digamos, pero resulta que a veces
¿cierto? Lo que están viendo que el endeudamiento, y aquí estamos hablando exclusivamente de endeudamiento de los gobiernos regionales, que es algo que no me gusta y que lo voy a votar en contra, pero hay que hacer el punto, digamos, que prohibir que excedan el marco autorizado. Pero estamos hablando del marco autorizado del 45% de deuda a nivel nacional, o va a tener cada gobierno regional, de acuerdo a sus ingresos, un porcentaje de endeudamiento, o va a ser exclusivamente digitado por Hacienda el monto que va a colocar cada uno. Incrementar los estándares de gestión también. Yo quiero preguntar, ¿esto va a significar capacitación a las personas que están, o va a significar, cierto, que Hacienda le va a asignar, o la DIPRES le va a asignar personeros que vayan y vivan en la región de la Araucanía, por ejemplo, o en algunas regiones, que se hagan cargo de la gestión financiera mientras capacitan a gente de ahí? ¿O cómo va a ser el traspaso de este tema? Porque la verdad es que ahí no está claro. Eso, Presidenta, gracias. Presidenta, gracias. Consultarle a la directora de presupuesto y darle la bienvenida al ministro de Hacienda. Con todas estas nuevas atribuciones y todos estos recursos financieros nuevos que puedan disponer, y yo no sé acaso me perdí en algún momento, pero esto significa que va a haber contratación de personal especializado por las mismas inquietudes que ha planteado el diputado Mellado, porque hoy día con el personal que tienen los gobiernos regionales le alcanza para una caja chica, y con todo el respeto que me merecen, para manejar una caja chica, pero hoy día te van a abrir unas enormes posibilidades de más recursos, y claramente eso requiere de una mayor especialización del personal. Entonces, yo no sé acaso en la iniciativa está planteado mayor personal técnico para esta materia, o si no lo está, ¿cómo se va a abordar esto desde el gobierno centralizado? Pero me surge esa inquietud porque creo que son muchos los recursos que van a disponer y por tanto se requiere una mayor fiscalización para que haya una eficiencia en el uso de ellos. Eso, Presidente. Diputada Cid. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio preguntarle a la directora de presupuesto. A mí me preocupa mucho el tema de abrir la puerta a endeudamiento, porque en estricto rigor los gobiernos regionales no generan ingresos, y obviamente si no generan ingresos no van a poder pagar la deuda, ¿ya? Por otro lado, cuando hablamos de rentas de inmuebles, hoy día todo lo que tiene que ver con bienes nacionales, de arriendo o venta, es plata que queda a nivel central y que tiene que solicitarse a nivel central para que llegue a las regiones, y también tiene sus restricciones. No es como llegar y usarla. Y además de eso, si el día de mañana se pide el crédito hasta la deuda y queda debiendo el gobierno regional, ¿cómo se va a pagar eso? ¿Se va a vender un terreno a la región? ¿El gobierno central no va a intervenir, no va a apoyar? Si deja a su cargo el gobernador después de los 4 años y asume otro, ¿cómo va a recibir ese arrastre de deuda? Porque vemos también en los municipios que se ha ido generando también bastantes problemas en términos de deudas que se traspasan de un alcalde a otro y tampoco les permite avanzar. Entonces, de verdad que yo me preocupa por sobremanera el tema del endeudamiento, también lo voy a votar en contra, porque este proyecto de rentas regionales al final no redistribuye nada, no envía recursos a las regiones, solo le da la posibilidad de endeudarse, y creo que no es la forma de aportar a los gobiernos regionales. Por otro lado, como decía yo, los dejan endeudarse, pero la mayoría de los gobiernos regionales llegan a mitad de año con menos del 50% del gasto ejecutado, y muchos en el mes de diciembre tienen un excesivo gasto que muchas veces no va a inversión, no muchas veces, no va a inversión pública, sino que va a compra ya sea de vehículos para carabineros, carros de bomberos, que en estricto rigor no es inversión, no genera empleo ni movimiento en la economía regional. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada Cid, diputado Romero y luego el diputado Cifuentes. Gracias, Presidenta. Yo tengo una particular preocupación por los conflictos normativos que pueden derivarse de la aplicación de esta ley, y quisiera ver si yo en alguna parte no he estado o no lo voy a encontrar, que también puede ser. Y dice relación básicamente con la posibilidad de establecer derechos, ¿no es cierto? Y básicamente la administración de los bienes nacionales de uso público, ¿ya? Incluido el subsuelo. Esta es una norma muy parecida que está en la ley de municipalidades, ¿ya?
Y el problema que es que cómo esto se compatibiliza con lo que hoy día ocurre con las municipalidades. Porque en general yo desconozco, y que me lo diga ahí la directora si es así, que en toda región, ¿no es cierto?, existe una comuna, que existe una unidad territorial dividida más pequeña que se llaman comunas. Y todos los bienes nacionales de uso público que están situados sobre ese territorio de una comuna son administrados por un municipio. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con la posibilidad que ahora el gobierno regional, o sea, esta estructura que es mayor, más grande, se haga cargo de administrar los bienes nacionales de uso público, incluido el subsuelo, que se sobreponen o se superponen sobre estas unidades más pequeñas? Y también, y aquí pasa también el otro tema de la posibilidad de establecer derechos o tributos, o derechos, por ejemplo, ¿qué pasa en una comuna? Lo voy a hacer, por ejemplo, acá en Santiago, donde existen, por ejemplo, carreteras concesionadas. El gobierno regional podría ocurrírsele concesionar la Alameda, por decir una cosa, para que haga un TAC, un corredor de ese tipo, o, por ejemplo, para el vecino de la provincia de Ñuble. El gobierno regional podría establecer encima del gobernador de Chillán, o sea, del alcalde de Chillán, la posibilidad de que ponerle, no sé, un tag en la entrada a Chillán Viejo o alguna comuna. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Porque hoy día tenemos estas unidades, como vuelvo a decir, más pequeñas, encargadas de entregarle los beneficios a las personas que están mucho más cercanas a la ciudadanía, que tienen estas atribuciones que la que he señalado al principio, y las otras más grandes las tiene el gobierno central. Entonces, siento que en esta materia estamos como metiéndole un medio forzar esta atribución, que yo creo que va a ser una fuente de conflictos jurídicos no menores. O sea, aquí vamos a tener municipalidades peleando con el gobernador porque están concesionando por ejemplo, los bienes nacionales de uso público. Y le pongo un bien nacional de uso público, por ejemplo, los postes de la luz, las plazas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se soluciona ese conflicto? Gracias, presidenta. Y Fuentes. Gracias, presidenta. Nos habíamos concentrado en esta última parte de la reunión fundamentalmente en esto de las dudas respecto del endeudamiento de los gobiernos regionales. El proyecto yo creo que es bastante más ambicioso que y no solo aborda el tema del endeudamiento, pero a mí me gustaría poder justificar esto del instrumento de endeudamiento a partir de la revisión de la teoría del desarrollo, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos con fortalecer a organismos de gobiernos territoriales tiene que ver con la capacidad que esos territorios, esa gente tiene para enfrentar su propio desarrollo. Y el desarrollo requiere de múltiples cosas, digamos, requiere de buena planificación, requiere de buenos proyectos, requiere de buena capacidad institucional, pero también requiere de un esfuerzo de adelantar inversiones. Y el crédito tiene que ver esencialmente con eso. El crédito es finalmente un instrumento que permite hacer que un bien, digamos, o una infraestructura o lo que sea, esté antes de lo que debiese estar si siguiéramos a paso normal y no nos endeudáramos, ¿no es cierto? Si uno entiende el crédito así, estamos hablando de un crédito que es en sí mismo sostenible. ¿Por qué? Porque cuando yo pido un crédito a una organización para construir una escuela, estoy generando ingresos desde luego, porque estoy atrayendo beneficios que van a generar desarrollo e ingreso sin duda, porque lo que estoy haciendo es mejorando la educación de las personas y con eso estoy mejorando la capacidad que ellos tienen de tener más ingresos. Lo mismo ocurre con proyectos productivos. Aquí se habla siempre de infraestructura pública, pero hay que recordar de que perfectamente un gobierno regional podría trabajar una alianza público-privada para enfrentar un gran proyecto de desarrollo regional. La región de Coquimbo tiene un gran proyecto que desgraciadamente la administración anterior lo dejó paralizado, que es el construir un gran túnel de 14 kilómetros que atraviese la cordillera y que una desde Río do Sul en Brasil hasta el puerto de Coquimbo. Bueno, para eso se requieren 1.500 millones de dólares. Entonces, uno dice, obviamente, ni el gobierno de San Juan, ni el gobierno de Chile, ni el gobierno del estado sureño de Brasil van a tener los recursos suficientes. Pero fíjense ustedes que hubo un organismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que prestó la plata.
para desarrollar ese proyecto y teníamos el crédito aprobado y todo. Bueno, y a nivel nacional el presidente Piñera lo paralizó y devolvió el crédito. Entonces, planteémonos la cuestión al revés también, porque eso genera un impacto económico sobre las regiones que iba a beneficiar enorme y por tanto una herramienta de crecimiento económico muy fundamental. Entonces, negarse porque la institucionalidad no esté suficientemente regulada, creo yo que es un poco anticipar la discusión. Cuando lleguemos al punto de cómo se regula, cómo se equilibra el presupuesto nacional y los regionales, creo que ahí tenemos que discutir bien la institucionalidad necesaria para que eso suceda. Y ahí entrarán los factores que ha mencionado el propio presidente de la Comisión del Consejo Consultivo Fiscal, ¿no? Entonces, pero adelantar juicio respecto de la deuda, en mi criterio es un error, si uno considera además que esa deuda es muy importante para efectivamente generar sinergias de desarrollo y crecimiento territorial. Muchas gracias, diputado. Directora, va a tener como 5 minutos para responder. Igual le damos la bienvenida al ministro. Efectivamente, también podemos seguir en la siguiente sesión. Ministro. Sí, brevemente, Presidenta, porque la intervención del diputado Cifuentes creo que ayuda mucho a responder las preguntas sobre endeudamiento, por su intermedio. A ver, el endeudamiento en el sector público no es bueno ni malo en sí mismo, depende, ¿cierto?, para qué se use y depende de si es sostenible. Y en principio, ¿cierto?, lo que uno debería preocuparse en el caso de una institución que incurre en una deuda es que sus ingresos futuros sean suficientes para poder pagar esa deuda de vuelta. Para esto, ¿cierto?, puede ser que el mismo proyecto genere ingresos o genere ahorros, o simplemente, ¿cierto?, que se está adelantando en el tiempo, algo que de otra manera habría tenido que demorarse más para ir juntando, ¿cierto?, los recursos para poder financiar esa obra cash, por así decirlo, ¿cierto? En el caso de los gobiernos regionales se agrega una particularidad, que es que este es un endeudamiento bien específico, es un endeudamiento con organismos internacionales. Y en el caso del endeudamiento con organismos internacionales, a su vez, este requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda. Y en los análisis de sostenibilidad es parte bastante estándar de la manera en que se evalúan los créditos con organismos internacionales. Entonces hay, por así decirlo, una infraestructura que está diseñada para el crédito público, que es perfectamente aplicable en este caso. Por supuesto, tienen que estar los mecanismos, las metodologías para hacer los análisis de sostenibilidad por parte del gobierno regional, por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del prestatario, ¿cierto?, en este caso un organismo internacional. Creo que eso no es ciencia espacial. Sí, por supuesto, es una facultad que hay que usar con prudencia y con responsabilidad, y eso es igualmente aplicable al gobierno regional como puede serlo, ¿cierto?, al gobierno central, especialmente si esto obliga a tener una interacción entre ambos o obliga a que uno autorice al otro. En ese sentido, creo que tenemos que tener claro de que lo que hay aquí es un mecanismo para acceder a crédito en condiciones muy reguladas, muy transparentes, muy diferentes, ¿cierto?, de lo que ha sido la experiencia de países que han tenido problemas en esta materia. O sea, lo que está aquí propuesto, Presidenta, corresponde exactamente a la forma en que se ha resuelto el tema del endeudamiento en países que tuvieron problemas en otras oportunidades. Y por último, a propósito del ejemplo que citaba el diputado Cifuentes por su intermedio, Presidenta, una cosa que es bien importante de pensar en el caso de países con estructuras descentralizadas es la cooperación entre niveles del Estado. Por ejemplo, en un caso como el túnel de Aguas Negras, ¿cierto?, al que se refiere el diputado, ¿cierto?, puede ocurrir que concurran el gobierno central y el gobierno regional para poder viabilizar un proyecto de esa naturaleza, aportando cada uno, ¿cierto?, una parte de su financiamiento.
Es así como funcionan en general los países descentralizados que funcionan bien. Entonces, no tenemos que pensar en el gobierno regional como una instancia aislada que tiene que ser prácticamente autovalente y no ¿cierto? Recurrir a la cooperación con el gobierno central o con los gobiernos locales en algunos casos para poder desempeñar sus funciones. Gracias, ministro. Directora. Sí, para complementar, presidenta, y con respecto a la pregunta sobre las medidas en el caso de incumplimiento fiscal o cómo eventualmente se podría llegar a una destitución. Cuando a juicio de el Ministerio de Hacienda exista conductas de un gobierno regional que pongan en riesgo la sostenibilidad fiscal, o también que, por ejemplo, los informes de auditoría externa también alerten o levanten esa preocupación, el Ministerio de Hacienda podrá requerir al gobierno regional el primer paso es la presentación de un plan de regularización, el que debe estar aprobado por el Consejo Regional. O sea, lo primero es el plan de regularización. Ese plan de regularización, el Ministerio de Hacienda se pronuncia sobre la suficiencia de ese plan. El Consejo Fiscal Autónomo también puede emitir su opinión sobre ese plan. Y luego la opinión la opinión puede también, por ejemplo, sugerir o mandatar nuevas exigencias a ese plan. En el caso que el gobierno regional no presenta el plan de regularización o es rechazado por el Ministerio de Hacienda, entonces, mediante una resolución, el gobierno central puede intervenir la administración financiera del gobierno regional y ordenar la implementación de las medidas financieras o presupuestarias necesarias para evitar que el estado de las finanzas regionales genere cualquier desequilibrio en la política fiscal nacional. Acá también pone en este mismo artículo, que es el artículo 78, undécis, en este mismo artículo también pone límites a esa intervención y del gobierno nacional, que como por ejemplo no puede expandir y ser una intervención sobre todo el gobierno regional, sino con las materias específicas que están en la resolución fundadas, que son materia de intervención. O sea, perdón, es básicamente, Ya no puedo. es básicamente intervenir a la parte de administración y finanzas del GORE. Disculpe. Y lo último, muy corto, con respecto a la pregunta de los derechos y las concesiones, ahí el proyecto de ley lo que hace es decir que efectivamente podrá generar ingresos sobre las concesiones de uso público que mandate la ley. O sea, no es que, por ejemplo, un gobierno regional diga, esta plaza le quiero cobrar la entrada a esta plaza a partir de ahora, sino que tiene que haber una ley que mandate una concesión de un uso público sobre ese gobierno regional y ahí el gobierno regional pueda tener ingresos derivados de eso. Entonces es una facultad general que va a requerir una ley adicional para poder materializarse. Y en términos de los derechos, también existe dentro del articulado la diferenciación con qué es propio municipal y del gobierno regional. Igual podemos ahí también verlo en detalle. Ya estamos a 3 minutos de que No, pero inicie súper la corto. Lo que pasa es que yo votación. hice 20 preguntas o 19 Sí, preguntas. pero no, diputados que no le he dado No, la no, palabra. si no la... Disculpe. Bueno, Es que, pero no, saber es que si la si van se a la doy contestar o no. usted, Nada más. pero Saber si mire, la- le voy a decir para que ordenemos el debate, pero si se la doy a usted, los otros diputados tienen el mismo derecho. Entonces, para ordenar el debate, si les parece, podemos citar a una próxima sesión. Mañana tenemos sesión para ver compras públicas. Tendría que ser el miércoles, claro. No podemos citar en paralelo. Tendría que ser para la siguiente. Eso es ya para el 10 de julio, puede ser el lunes 10 de julio, en donde... Y también quería proponerles que dejemos esa fecha final para poder presentar indicaciones por parte de los parlamentarios respecto a este proyecto y así iniciar el debate en particular. Diputada, sí. Que nos cite aparte del día martes y miércoles igual es complicado, porque sabe que coinciden con muchas, el otro día yo tenía 2 comisiones y además tenía otro tema acá en la Cámara, entonces es bastante complejo. Si tenemos los días martes y miércoles de 3 a 5 de la tarde,
yo creo que deberíamos cumplir los horarios porque todos tenemos otras comisiones, hay muchas comisiones especiales investigadoras y la verdad que hay que estar, eso de ir a decir presente y cambiarse comisiones, igual es súper complicado porque uno se pierde el debate. Mire, sí, nosotros habíamos dejado solamente los lunes como caso excepcional, así que dejemos el lunes sí como plazo para las indicaciones y el martes 11 y el miércoles 12 en principio estamos citados para la votación en particular de este proyecto y poder ver las respuestas de las preguntas del diputado. Presidenta, lo que pasa es que como las indicaciones son facultad del Ejecutivo casi todas, no va a haber un trabajo con asesoría, con asesores del Ministerio como se hacía antes, con asesores nuestros, porque creo que sería importante indicaciones que uno puede proponer que deben ser del Ejecutivo, tal vez llegar a acuerdo previo a esto. Directora, sí. Inadmisible, por eso la apoya el Ejecutivo, la presenta el Ejecutivo, cambia la figura. Sí. Ay, perdón. Presidenta, toda la disposición a hacer ese trabajo. Ahí podríamos coordinar como quizás quién va a ser la contraparte por parte de cada uno de los diputados y lo hacemos. Ya, perfecto. Mire, si les parece, armemos una comisión, ustedes nos mandan los asesores, yo digo, todos los parlamentarios me puedan mandar los asesores. Si les parece, me lo mandan a mí, yo se lo hago llegar al Ejecutivo. ¿Ya? Ya, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, se le va.